Shalom, Braja, bienvenidos, bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy vamos a estudiar Bezrat Hashem, la página 77 del Tratado de Baba Metzia. Nos dice así la Gemara, continúa la Gemara explicando las palabras de la Beraita. Si se echaron atrás los trabajadores en medio del trabajo y del valor de ese trabajo que ellos habían contratado, Shesarich es decir, lo que tienen que hacer es Sela, no ten la Hem, Sela. Es decir, si ellos fijaron un trabajo por un Sela, eran cuatro monedas, cuatro dinarim, una Sela, una moneda más grande, le tiene que dar el dueño una Sela. Pregunta la Gemara, Pshita, dice, esto es normal. ¿Por qué? Porque los trabajadores trabajaron por una cantidad que es equivalente a una Sela, es decir, no completaron el trabajo. ¿Cuánto es lo que vale lo que trabajaron? Un Sela. Pues págales un Sela. Responde la cámara. Lo fija de Zal Avidta Meikara. Dice, ¿esto es necesario para qué caso? Para el caso en el cual se devaluó el trabajo, que al principio, antes, cuando empezaron, el precio de esos trabajadores por la mitad del trabajo eran 3 dinarim, es decir, menos que un Sela. Vea Greenhu Bitfezuza. Es decir, y él lo contrató por un dinar más. ¿Por qué? Porque no querían eh, ser contratados como el resto de trabajadores. Ulsof, y al final, en el momento en el que fueron a hacer la mitad de trabajo, Ayaker habita Bekam Bitfezuza. Es decir, todos los trabajadores tomaban por ese mismo trabajo una sela, es decir, un dinar más, lo que ellos ya habían fijado desde el principio. Y ahora, ¿qué van a decir? Mao de tema, ¿qué es lo que le va a decir? Hombre, le van a decir los trabajadores, Spezuza Amartlan, Spezuza Hablan. Es decir, tú nos contrataste por un ZUS más del precio del mercado. Antes era 3, nos contrataste por 4. Ahora, el mismo trabajo vale 4, nos tienes que dar 5. Kamash Malan. Por eso viene y nos enseña que no. De amarlehu, les dijo el dueño, ki amarlehu, Spezuza, cuando les dijo, yo os voy a contratar, ¿sí? Os voy a pagar un ZUS de más. ¿Por qué? De lo haba kim lehu, que van sheyadati, porque él sabía que si no les decía que les iba a pagar más que lo que era el valor de mercado, no iban a ir con él. Hasta kim lehu, ahora, puesto que ya fueron con él, no tienen la obligación de pagarles ese sus de más, añadido al precio que él ya había fijado. Continúa la Gemara para explicar las palabras de la verita. David Dosa discute con los sabios. Veomer y dice, Shamin lahem macheatid lehasot, haya yafe, shisha dinarim. Noten lahem shekel. Kasabar yad poel a la tachtona. Es decir, David Dosa discute con este punto de vista de los sabios y que dice que si los trabajadores se echaron atrás en medio del día, se evalúa cuánto es el trabajo que quedaría por hacer, cuánto vale. Y explica la Gemara cómo es esto. Si la continuación del trabajo era por un valor de 6 dinarim, recordemos que el caso de la verdad es que le había contratado por 2 dinarim, 2 selaim. Un sela son 4 dinarim, quiere decir 8. Ahora el trabajo de lo que hicieron era 6. Noten Lahem le da el dueño a los trabajadores que se echaron atrás, shekel, es decir, 2 dinarim, es decir, medio día. O sea, yo os contraté por 8 dinarim, trabajasteis la mitad, son 4. Ahora subió el valor, ¿sí? Entonces os voy a dar 2 shekel de más, es decir, 2 dinarim, perdón, un shekel. ¿Por qué? כדי שיתגמד המלאכה בשני סלעים כמו שקצב בתחילה, para que el trabajo lo completen por 8 dinarim, que es el precio que había fijado desde un principio. Casabar, entonces, ¿qué opina Rabidosa? Yad Poel la tachtona, que en esos casos la mano del trabajador está por debajo, quiere decir que es el que no está en posición de fuerza. Continúa la Gemara y explica, o
si quieren los trabajadores, y Merume Laftan, Veitlushen es el AIM. O la otra posibilidad, ¿cuál es? Que terminéis vuestro trabajo y cobráis todo lo que habéis dicho, dos Elaim. Cuando la Gemara dice, Pshita, esto es evidente, ¿para qué no necesito enseñar? Pues hija, desde la vida. Esto es solamente necesario en el caso en el cual se devaluó el trabajo. Es decir, bajó el precio de los poalim. Ve Marle, va a la bait que va a decir el dueño, ve azul poalim ufaisuhu. Es decir, ahora hay muchos trabajadores que me pueden completar esto por menos. Maude, tema, ¿qué es lo que yo podía haber dicho? Matse Marlehu, el dueño le va a decir a los trabajadores, Adata de Batsrito li me agaire. Es decir, bajadme el precio de vuestro trabajo porque se bajó el precio del mercado. Kamash Maran, que no. Le tienen que pagar lo que acordó. De hambre ellos le van a decir, Adata de Abidnan Lach Abita Shapira. Es decir, porque nosotros pensamos que nos ibas a pagar esto, es que hemos trabajado también. Continúa la Gemara a explicar las palabras de la Beraita. Dice, Sela no ten lahem Sela. Si fijó un precio de un Sela, les tiene que haber un Sela. Shita, esto es evidente. Amar Rabuna dijo Rabuna, Beder Rab Nachman, los dije, de Ozilu Inhu Gabe Zuza Meikara. Es decir, ¿esto es necesario en qué caso? Que en el principio el precio de los trabajadores por la mitad del trabajo era un Sela y un dinar. Es decir, una Sela una Sela son 4 y un dinar. מכיוון שהפועלים היו דחוקים לעשות מלאכה, y puesto que los trabajadores no estaban muy por la labor de hacer el trabajo, entonces, o tenían mucha necesidad de hacer el trabajo, perdón, aceptaron que les pague solamente un Sela, no un Sela y un dinar. Lesov, al final, en el momento en el que hicieron la mitad del trabajo, da la vista, es decir, se bajó el precio de los trabajadores y todos los trabajadores cobraban justamente por medio trabajo un Sela. Maude, tema, ¿qué es lo que podría haber dicho? Basir duda, ambrituli. Es decir, vosotros me habéis dicho que trabajaríais por un Zuz menos del precio habitual. Si el precio habitual eran 5 Zuzim o 5 dinarim, yo os iba a pagar 4. ¿Estabais dispuestos a ello? Ahora, que el precio habitual fue 4, entonces yo os puedo pagar 3. Entonces dice Kamashmanan que no, por eso nos viene la verité, nos dice Sela, Sela. Es lo que fijaste, un Sela, un Sela. De hambre, porque ¿qué le van a decir los trabajadores? Ki amarna lach bebatzir zuza de lo havakim lach. Aquello por lo que te dijimos que estábamos dispuestos a trabajar por un zuz menos, porque no nos querías hacer que van sherainu shelo taskim leosif, porque no nos ibas a querer añadir más salario. Ellos estaban muy necesitados del trabajo. Ashka Kimlach, que ahora que el precio ya bajó y de todas formas es una Sela, pues una Sela es lo que nos tienes que pagar. Dice la Gemara, Amar Rab, alajá que Rabbi Dosá. La alajá es como Rabbi Dosá, que es el que discute en la Bereitá. Es decir, que ya la Poel Batachtoná, el trabajador está en la situación inferior. Un Amar Rab Aji. ¿Y acaso Rab dijo así? Que la alajá es como Rabbi Dosá. Veamos Rab, si dijo Rab, Poel, Yahol, Lazorbo, Afilu, Basatsiayom. El trabajador se puede echar atrás incluso a mitad del día. Vejitema, y si me quieres decir, Shanele, le Rabidosa, Ben, Sejirut, le Kablanut. Dice, hay una diferencia, o Rabidosa hace una diferencia entre el que es el trabajador y el que es el capataz. Un mi Shanele, ¿y acaso dividen aquí las opiniones entre el trabajador y el capataz? De Atania, y se enseñó en una vereita. A Sojeret Apoel, el que contrata a un trabajador para hacerle un trabajo, les hacimos por mediodía, y en el medio del día, Shama Shemet Lomet, se escuchó el trabajador que falleció alguien, lo aleno en su familia, y ya no puede seguir trabajando. O Sheahazatu Jamá, o que se enfermó, le dio un golpe de calor, de sol. Im Sahirhu, si es un asalariado, notenlo. Gesi Sejaró, le tiene que pagar la mitad del tiempo trabajado. Vincablanhu, notenlo.
Kablanuto. Si es un capataz, le tiene que dar el precio de su trabajo como capataz. Explica la cámara y dice, Mani, como quién es esta vereita. Y le más me vas a decir Rabanán, que es como los sabios. Magaire, ¿por qué enseñó la Mishnah esta ley en tal forma en el cual Shapoel Shamash Emet Lomet o Shahazatu Hama de Anis? ¿Por qué tuvo que enseñar diciendo que escuchó el trabajador que le murió a alguien o que le dio un golpe de calor y entonces ya por fuerza mayor no puede trabajar? Kilo Anisnami, aunque no sea por fuerza mayor, que se murió alguien y se tiene que ir o que le dio un golpe de calor, aunque no sea así también. Ah, Amru Rabanán, porque acaso no dijeron los sabios, Poel a la Eliona, Sheyat Poel a la Eliona, que la mano del trabajador está por encima, ¿qué quiere decir? Que está en posición de fuerza. El alab, entonces seguro que la veridad está hablando como las palabras que Rapidosa, como las palabras de Rapidosa y Ushmamina, es decir, que la mano del trabajador está por debajo. Ushmamina, y efectivamente entendemos de aquí, lo el Rapidosa, que Rapidosa no hizo una diferencia Ben Sahirut, Le Kablanut, entre el trabajador que está trabajando por el salario o el capataz. Responde la cámara. Amar Rav Nachman bar Yitzhak, dijo Rav Nachman bar Yitzhak, Bedabar Ha'abud, Bedibre Akol. Dice, no, nuestra veredita está hablando de algo que se echa a perder y según todos los puntos de vista. Pregunta la cámara. Tanan, estudiamos en la Mishnah. Kol Hameshane Yado a la Tachtona. Es decir, todo el que cambia en su trabajo, Shekibel Alab Lasot, que tomó sobre él la responsabilidad de hacerlo, su posición es la inferior porque él cambió. Es decir, me propongo hacerte un trabajo. ¿Cuánto cuesta? Cuesta 10. Ahora vienen y digo, no, no, me arrepentí, no quiero hacerlo por 10. Estás en posición inferior, ¿por qué? Porque ya te comprometiste a hacerlo. ¿Sí? O al revés, si es el que contrata, ¿cuánto me vas a pagar? 10. Ahora lo vas a hacer, bien, lo hace el trabajador, dice, ah, no, pero me parece mucho 10, te voy a pagar 8. No, es el que quiere cambiar está en posición inferior. Mejor José Bo, Yadó a la Tachtona. Y todo el que se arrepiente y quiere echarse para atrás del trabajo, su mano está por debajo. Ahora, Bishlama, yo entiendo con la Meshane Yadó a la Tachtona, que el que cambia las condiciones del trato, su mano está por debajo, está en inferioridades. De Stam Lan Tana, porque nuestro Tana enseñó en la Mishnah por defecto que la viuda, la misma opinión que la viuda, Ela, pero con la Joser Bo, Yadó a la Tachtona, todo el que se echa para atrás, su mano está por debajo. La tuya, Mai, ¿qué es lo que viene a añadir? La habla tuya. Dice, no es para añadir. Perdón, ¿acaso no es para añadir? Le habla tuya Poel, Uge Rabidosa. ¿Acaso no es para añadir al trabajador contratado? Y según la opinión de Rabidosa, que su mano está por debajo, si se echa para atrás. Concluye entonces la Gemara dice, la Rabidosa, tarte que amar. Entonces, dos leyes es lo que dijo Rabidosa. Rab Sabar le Kabate, Bejada, y Rab está de acuerdo con Rabidosa en una de las dos. Upali Alek Bejada. Y no están de acuerdo con él, discute con él en la otra. Y va el tema, si quieres, vamos a decir otra explicación. Cola Joser Boyado a la Tachtonato, el que se echa para atrás, su mano está por debajo. Deje de Taña, como aquello que se enseñó en la Bereitá. Cola Joser Bo, todo el que se echa para atrás, que estudiamos en la Mishnah, que su mano está por debajo. ¿Qué chat? ¿Cómo es esto? Explica la Bereitá. Are Shemachar Sadel Javero de Elefzuz. Una persona vendió un campo a su compañero por 1000 monedas. Benatán lo Maot Mehen Matay Zuz. Y le dio el compañero el pago 200 Zuz. Bisman Shamoher Joser Bo Yad Alekoach a Elioná. Ahora, si en ese momento el vendedor se echa para abajo, se echa para atrás de la venta, entonces la mano del cliente está por debajo del comprador. ¿Por qué? Gatzá, porque si quiere el cliente, Omerlo le va a decir, ten lima ota y también mis monedas. O, si quiere, puede venir y decirle, ten li carca, que ne que no ota y le puede decir, dame un campo que valga eso que ya te di. Me dejan, Macbio. ¿Y de qué campo va a cobrar por esas monedas que ya digo? Minaidit,
del campo de mejor calidad. Ubisman, Sheloquea, Joserbo, perdón. Y en el momento en el cual el cliente se echa para atrás de la venta, ya la mujer la mano del vendedor está por encima. ¿Por qué? Porque si quiere puede decir el vendedor, Omerlo, Hela, Maoteja, aquí están tus monedas, toma las 200 monedas que me diste. ¿Cachai? Si quiere puede decir, el Ascarca, aquí tienes el campo, a cambio de tus monedas, me dejan más ¿de dónde lo va a cobrar? Minas Ziburit, del campo de peor calidad. Rabbi Shimon ben Gamliel, Omer dijo Rabbi Shimon ben Gamliel, el Bedín, Melamdin Otan, le enseña a estas personas, et kol alokhin, she'en lahem leshalem et kol hamaot, que no tienen por qué pagar todo el dinero de golpe. La sot mekach o el stop shtar beofan, que hagan la venta o la compra, que escriban un documento, shelo yachzeru, es decir, que en el documento se comprometan que no se pueden echar para atrás. Explica la verita. ¿Qué tal? ¿Cómo es esto? Coteblo le va a escribir el vendedor al cliente en un documento de venta, Ani ploni ben ploni, yo fulanito, hijo de fulanito, Maharti sade plonit le ploni, le vendí tal campo a fulano, Beelzuz, por 1000 monedas. Benatan li mehem mataim zuz, y me dio un adelanto de 200 monedas, Vereni, no sé, bo. Shemone Meozus. Y entonces yo soy acreedor de él de 800 monedas. Me debe 800 monedas. Umahazirlo eta shear afilu leachar kamashani. Ahora, estas 800 monedas se las tiene que pagar, aunque hayan pasado muchos años. Tiene siempre que estar pendiente de devolver ese dinero. Amar Mar, dijo aquel sabio en una vereita. Cuando el vendedor es el que se echa para atrás, me dejan MacVivo, ¿de dónde lo va a cobrar? Mineirit, dijimos, del terreno de mejor calidad. Casa al Caratal, ¿qué es lo que yo podía haber pensado? Yo podía haber pensado, Meirit de Nejasab, es decir, de lo mejor de sus bienes. Velo yehe ela que va al Job, y que sea solamente como un acreedor, alguien que le deben dinero. Utnan, ahora se enseñó en la Mishnah, Baal Job dino bebenonit. Es decir, un Baal Job, alguien que le deben dinero que viene a cobrar, cobra de la tierra de calidad benonit, intermedia. Entonces, ¿por qué aquí yo podría haber pensado que al ser que es alguien que tiene una deuda, entonces va a cobrar de benonit? Pero aquí me estás diciendo que cobra de la idit, de la mejor tierra. Beod ha ara de Yahiv Zuze. Es decir, Beare Yesh etakarka, he aquí que está el campo. Que por ella él dio monedas. Malí. Entonces, ¿por qué tiene que cobrar Nimena de ella una parte por el valor de 200 sus? Que cobrase de ahí. Es decir, sí vendió el campo. El cliente se echa para atrás. Dice, ¿al cliente entonces qué es? Es alguien que debe. ¿Sí? Tiene una deuda con el vendedor. Entonces, ¿el vendedor qué le va a decir? Ok, ¿sabes qué? Esto es como un deudor. El deudor paga de Benonit, de un terreno intermedio. Ah, ¿pero qué me dijo aquí la veredad? Que tiene que pagar el mejor terreno. Y entonces veo de ha ara de Yair Zuze, are yesh esta carga. Además tienes ese terreno, es el que tú me vas a comprar. Ese terreno vale 1000 monedas, tú me diste 200, te voy a dar como esa calidad de ese terreno. Concluye entonces la cámara y dice, Amar Rabbi Nachman bar Yitzhak, dijo Rabbi Nachman bar Yitzhak, Me'idit Sheba o Meziburit Sheba. Es decir, cuando dijimos que cobra del idit de la mejor calidad o de la peor calidad, se refiere, perdón, de la mejor calidad de ese campo o de la peor calidad de ese campo. La baja, Bere de Rab Ika Amar. La baja, el hijo de Rabika, dijo, afilu tema, incluso si quieres decir, Meidit din Hasab, es decir, va a pagar de lo mejor de sus bienes. Staman de Zavin Ara Bealfa Zuzde. Entonces dice, porque una persona que por defecto vende su terreno por 1000 monedas, Ozule Mozil,
Umezdavi Nehasab. Ahora, Sarich Limkor Helek tiene que vender una parte de sus bienes y de sus terrenos pequeños, Sheish Lo Bezol, que tiene a precio barato. ¿Para qué? Sheye Beyado Maot, para que tenga en sus manos monedas para comprar el terreno grande. Que vancha mujer, puesto que el vendedor Hazar Bo se echó para atrás, Ulebasov Area Lokeach Mafsid, y a fin de cuentas, el cliente está perdiendo porque vendió de sus bienes para poder comprar este terreno. Vejábale Kenizak. Entonces es como si le hubiese causado un daño. Utnan enseñó en la Mishnah Hanizakin, aquel que causa un daño, el Bedín, Shamin Lahen, Be'irit, se evalúa el pago en terrenos de alta calidad. Entonces, por eso es que le dice va a cobrar Be'irit, porque a fin de cuentas, cuando él quiso comprar, tuvo que vender cosas. Y ahora se echó atrás el vendedor. Dice, bueno, pero yo las cosas que vendí ya no las puedo recuperar. Entonces, me estás causando un perjuicio, un daño. Y en las leyes de daños y perjuicios se cobra del IDIT. ¿Qué más vimos en la veredita? Rabban Shimon Ben Gamliel Omer, dijo Rabban Shimon Ben Gamliel, Melamdino tan, es decir, se les enseña al vendedor y al comprador que hagan la venta y que paguen. Shelo y Yahzeru, y que no se echen para atrás. ¿Qué chat? ¿Cómo es esto? Coteblo le va a escribir el vendedor al cliente un documento de venta. Aní, Ploni, Ben Ploni, yo, fulano, hijo de fulano, etcétera, etcétera, etcétera. Y por medio de ese documento adquiere el campo un Meshalemlo y le paga las monedas que le quedan por pagar después de eso. Pregunta la Gemara, Tama, el motivo de Catable Aji es solamente porque es que puede cobrar, porque escribió esto. Aló, Cataba Aji, pero si no hubiese escrito este documento, lo cane, entonces no habría adquirido el campo y se puede echar para atrás. La Tania, ¿acaso nos enseñó una veredad? Anoten, era bon leja ver a una persona que deja un depósito de monedas a su compañero para que el compañero compre algo que acordaron entre los dos de comprar. Llamarlo y le dijo, Iman y Joser vi, si yo me echo atrás, era boni majuleja, mi garantía que yo te di se queda para ti. Veala Omer y el otro que dice, Iman y Joser vi, si yo me echo para atrás, Ejpol leja boneja, yo voy a doblar lo que tú dejaste como garantía. Entonces ahí, Nitkaimu Hatnaim, las condiciones que pusieron se cumplieron. Libre Rabbi Yossi, es lo que dijo Rabbi Yossi. Rabbi Yossi le tame. ¿Por qué? Porque Rabbi Yossi va según su punto de vista. De Amar, le dijo, Asmachta Kanya. Es decir, algo que una persona garantiza a otra es suficiente para adquirir un objeto. Rabbi Yehuda, sobre qué es lo que opina Rabbi Yehuda. Asmachta lo Kanya, que esa seguridad que tú le das no adquiere. Omer, Dayo, entonces, ¿qué dice? Dice, es suficiente a la garantía que sea suficiente para eso, que compre el cliente una parte de esa venta, que negue el bono como equivalente a lo que valía la garantía que él puso. Amar Ramashim Ben Gamliel, dijo Ramashim Ben Gamliel, Bame de Marima Morim, ¿de qué caso estamos hablando? Bisman Shamru, lo llamarlo en el momento en el que le dijo el cliente al vendedor, Airboni y con, es decir, adquiere Yikne Kolamekach, mi garantía que yo te estoy dejando aquí es una garantía de que yo te voy a pagar, pero estoy adquiriendo ahora toda la mercancía. Que van Shamekach, Shabe Yoter, y puesto que la mercancía entera vale más que la garantía, entonces no compra más que ese valor de la garantía del producto. Aval, pero bajarlo a debe el Zuz, si le vendió un campo por 1.000 monedas. Benatán lo mehem Hamesh Zuz y le dio la mitad, 500 monedas. Cana adquirió el campo. Lo y después vuelve el cliente al vendedor y le devuelve Tashtar el documento. Afilu leajar kama shanim, incluso que hayan pasado varios documentos. Perdón. Lo tashear, le devuelve el resto. Es decir, le paga una parte y tiene que pagar el resto. Incluso que pasen años hasta que le pague el resto. Y que lo ocasiona dificultad. Ah, la veredad que estudiamos, que únicamente si le escribió este documento
es donde puede venir a reclamar. De que hay el Benafik Azuze, porque Shaya, mujer, Nihnas, Beyotze, Tadir, ese vendedor estaba entrando y saliendo siempre. En donde el vendedor, comprador, entraba y salía. Eh, perdón, me he perdido. De que hay el Benafik Azuze. Shaya, mujer, Nihnas, Beyotze, Tadir, ese la cone para cobrarle esas monedas. Deja, y la otra veraitá que estudiamos, que incluso que no le escribió ese documento, de loca hay el Benafik Azuze, es porque no entra y sale todo el rato. Llamar Raba, pues dijo Raba, Hayman, desdavin, mide le jabre, es decir, si una persona le vende algo a su compañero, Beka hay el Benafik Azuze, Gayan Ignaz Yotze Tadir, y siempre entra y sale en donde el comprador para cobrar esas monedas que le tiene que pagar, ¿sí? Lo cane. Entonces el cliente es como si no hubiese adquirido ese objeto. ¿Por qué? Porque el vendedor está demostrando que lo vendió solamente porque quiere las monedas. Si no recibe las monedas, él no está de acuerdo en vender. Loca hay el Benafika Zuze, cane. Pero si no entra y sale para pedir el dinero, oye, ya me puedes pagar hoy, oye, ya me puedes pagar hoy, entonces sí que adquirió la persona. Amar Raba dijo Raba, Hayman de Ozpe me Azuze le jabre, upare Zuza Zuza. Es decir, una persona que prestó, que pidió prestado a su compañero 100 monedas y fue pagando moneda a moneda, un sus a cada vez. Peraón Havai. Zenachshav Peraón Venifra Jobo. Se considera que está pagando y su deuda al final acaba estando pagada. El Adeit lee Tar Omed Gabe. Pero, y entonces, el prestamista no puede venir a reclamar eh, que no tuvo una ganancia por ello. Porque de amarle, ¿qué le va a decir el prestamista al que pidió prestado? Afsatinhu minai. Es decir, perdí 100 monedas que tenía en un principio. Sheperaatni otam ejadejad, por el hecho de que me pagaste una por una. Le dice la Gemara, nos cuenta algo más sobre algo que dijimos antes. Hau Gabra de Zavin le Jambra, le Jabre. Una persona le vendió vino a su compañero y le pegó el cliente la mayoría del dinero. Upashle Hazuza. Le quedaba por pagar un zuz más. Hay el Benafik Azuza. Ahora, el vendedor iba cada vez a pedirle esa moneda que faltaba por pagar. Yativ se sentó Rabashi. Beka Meayen Ba. Y se empezó a interesar en esta ley, en este caso, Kihai Gavna. De tal manera en el cual le queda al cliente solamente un zuz por pagar. Mai, ¿cuál sería entonces la ley? ¿Acaso Kane adquirió todo o lo Kane o no adquirió nada? ¿O adquirió solamente el valor de lo que pagó? Amarle Rab Mordejai y le Rabashi, le dijo Rab Mordejai a Rabashi. Ají, Amar Abimi Mehegronia. Así es como dijo Abimi de Hegronia. Nishme de Raba, en nombre de Raba, Zuza, dame, velocane. Zuza, que Zuz de dame, velocane. Es decir, un Zuz es como si fuesen muchos Zuzim, una moneda es como si fuesen muchas y por lo tanto no adquirió. Amarle Rabaja a Bere de Rab Yosef de Rabashi, le dijo Rabaja, el hijo de Rab Yosef a Rabashi. Deja Amrin al Mishme de Raba. Nosotros, y esto lo dijimos en nombre de Raba. Amarle le respondió, Tetargem Shemaateja, es decir, explica lo que tú escuchaste. De mujer Sadeu, en el caso en el que alguien vendió su campo, mi pene da'ata, Sheyodea Shemujer, Etzasedeu, él sabe que está vendiendo su campo,
Mi pene shehi ra'a, porque es malo el campo. Y no por causa de que necesita las monedas. En ese caso, Barur, está claro que él quiere vender, solamente quiere recibir las monedas inmediatamente. Masha ya nignaz biyotze, y aquello por lo cual entra y sale cada vez a pedir la moneda que falta. ¿Sí? Mishum shechasha shema yachzor bo alokeach. Es porque tiene miedo que a lo mejor el cliente se eche para atrás. Por lo tanto, dijo Rabba, en el caso este que adquirió el cliente, ven a Yeholim lachzor bahem, y ya no se pueden echar para atrás. Hasta aquí llega. Este DAF, que tengamos un excelente día. Disculpen.